El primer ejemplo, medianamente complejo, de ciclos controlados por contador será la primera versión de un programa que calcula la media aritmética de 5 valores enteros leídos desde el teclado. En esta ocasión vamos a utilizar una constante para indicar cuántos números enteros vamos a considerar para realizar la media. La constante en un valor tomará el valor 5. La variable suma nos va a servir para calcular la suma de los valores leídos, en este caso de los 5 valores leídos. Observe que será un dato entero porque los datos leídos van a ser valores enteros. Así necesitamos realizar 5 iteraciones en las que lo que haremos en cada iteración será leer un valor entero y acumular ese valor leído a la suma. Así que podemos montar un ciclo for. ¿Por qué un ciclo for y no un ciclo while? Básicamente porque sabemos cuántas iteraciones vamos a realizar. 5. El número de iteraciones que viene indicada por num valores. El ciclo for empezará inicializando la variable de control, en este caso A1, porque si queremos realizar 5 iteraciones, una forma muy sencilla de realizarlo, la forma trivial es inicializando la variable de control A1, montando la condición mientras el valor de la variable de control sea menor o igual que el número de valores, que 5, n++. Con lo cual, si en la primera vuelta vale 1, como 1 es menor o igual que 5, entrará. Cuando se produzcan las instrucciones o se ejecuten las instrucciones adecuadas, n se incrementará y valdrá 2. Por lo tanto, n tomará valores 1, 2, 3, 4, 5, 5 iteraciones. Y cuando finalizada la quinta iteración, n toma el valor 6, ya no se cumplirá la condición y no realizaremos más vueltas en el ciclo for. Por lo tanto, como puede ver, es una forma muy simple de construir un ciclo en el cual sabemos cuántas iteraciones se van a realizar. Observe que en este ciclo en realidad no nos interesa para nada, o tal como está implementado este ciclo, no nos interesa para nada el valor de la variable de control. Me refiero exactamente a las instrucciones que se ejecutan dentro del ciclo. N únicamente se utiliza para controlar el número de iteraciones que se realizan, para nada más. Luego veremos cómo poder utilizar esa variable de control. Observe también que la variable de control se declara en la instrucción for, por lo tanto solamente es válida dentro del ciclo for. No se puede utilizar fuera de ella. ¿Y qué ocurre? ¿Qué instrucciones son las que se van a ejecutar repetidamente? Pues como puede ver, la petición de un valor entero y la acumulación de ese valor en la variable suma. De nuevo, utilizamos una variable local, en este caso valor, que solo se puede utilizar dentro del ciclo for porque está declarado en el bloque de instrucciones que se ejecutan en el ciclo for. Bien, una vez que se termine la ejecución del ciclo for, como puede ver, se calcula el valor de la media, en este caso será un valor doble, como la suma dividido entre el número de valores. Como suma es entero y número de valores es entero, si dividiéramos directamente suma entre número de valores, el resultado sería entero, con lo cual perderíamos los decimales. Esa es la razón por la que multiplicamos suma por 1.0 para obtener un valor doble, y una vez que tenemos ese valor doble, doble dividido entre entero sería doble. Y así lo vamos a mostrar en la instrucción siguiente. Con más detalle, la primera parte del ciclo for, la primera sección, sirve para inicializar la variable de control. Recuerde que solo se ejecuta una única vez cuando se intenta ejecutar la primera iteración del ciclo for. Siempre va a ocurrir esta instrucción, siempre se va a inicializar la variable de control. A continuación se muestra la condición que debe ser cierta para ejecutar la parte iterativa. En el momento en que la condición sea falsa, se continúa por la siguiente instrucción. Y finalmente, la sección dedicada a la actualización de la variable de control. Esta actualización debe hacerse de forma que garanticemos que en algún momento la condición
se hará falsa, ¿vale? En algún momento esta condición debería hacerse falsa porque si no estaríamos en un ciclo sin fin. Aquí es evidente que va a ocurrir porque si n empieza valiendo 1 y al finalizar cada iteración n se incrementa en 1, aseguramos que en algún momento n será mayor que el número de valores y por lo tanto el número de iteraciones es finita. Y cada vez que ocurre una iteración, lo que se va a hacer es ejecutar las instrucciones que se encuentran en el cuerpo del ciclo. En este caso, vuelvo a repetir, leer el valor y acumularlo a la suma. Bien, pues esta era la implementación básica de este problema. Ahora voy a mostrar una versión un poco más, una versión más completa, más detallada y vamos a verla en ejecución. Este es el programa con el que vamos a ilustrar el funcionamiento del ciclo for para calcular la media de 5 valores leídos por el teclado. Bien, igual que la versión básica, utilizamos una constante para indicar cuántos valores vamos a considerar, 5, una variable suma para ir acumulando los valores leídos y ahora vamos a añadir un poco más de información. Antes de empezar con el ciclo for, mostramos un mensaje en el cual decimos que vamos a mostrar la media de, en este caso serían 5 valores positivos. Observe este pequeño detalle. Ahora, en esta nueva versión, solo vamos a estar interesados en valores positivos. Vamos a descartar los valores negativos. No es que sea importante, pero bueno, es una pequeña adición a esta versión. El ciclo for es exactamente el mismo que hemos mostrado anteriormente. Inicializamos la variable de control n a 1. Observe, declaración dentro de la instrucción for. Por lo tanto, solo se puede utilizar n en el ciclo for. Después, la condición, mientras n sea menor o igual que el número de valores. Y finalmente, la actualización de la variable de control. Variable local al ciclo for, variable entera valor, que nos va a servir para, en cada iteración, leer un valor diferente. Como solo estamos interesados, como he anunciado antes, en los valores positivos, lo que vamos a hacer es, antes de hacer o de procesar el valor leído, asegurarnos de que es correcto. Así, montamos un filtro, como puede ver aquí, para considerar únicamente valores positivos. De forma que si el usuario introduce un valor negativo, o 0 en este caso, también sería descartado, volveríamos de nuevo a pedir el valor. Así que se pide un valor, si ese valor es menor o igual que 0, vuelta de nuevo a solicitar el valor. Observe cómo en este caso, si estamos utilizando el valor de la variable de control n dentro del ciclo. En este caso nos sirve únicamente para indicar al usuario cuál es el valor que se está considerando. De forma que mientras no avancemos en una nueva ejecución, n no va a cambiar de valor. Por lo tanto, si el usuario se equivocara o introdujera un valor no válido, n seguiría siendo o seguiría manteniendo el mismo valor, lo cual ayudaría al usuario a entender o a saber en qué situación se encuentra, como vamos a ver a continuación. Bueno, este filtro solamente se abandona cuando el número, en este caso valor, es mayor que 0. Se acumula el valor en la variable suma y ahora sí se encontraría al final del ciclo for, se incrementaría el valor de n, se comprobaría la condición y si es cierta se volvería a empezar. El resto ya es conocido, es el cálculo simplemente de la media. Vamos a verlo en ejecución. Compilamos y ejecutamos y vamos a verlo por esta zona. Bien, nos muestra un mensaje diciendo que se va a calcular la media de 5 valores positivos, aquí lo tenemos, y nos está indicando ahora que introduzcamos el valor número 1. Aquí es donde comentaba anteriormente que estamos utilizando, como puede ver, el valor n, que es el valor que contiene la variable de control en este momento. Bien, vamos a darle un valor correcto para empezar, por ejemplo, el 2. Ahora nos pide el valor número 2. ¿Qué significa? Pues que la variable de control n, que antes valía 1, ha cambiado de valor y ahora vale 2.
Efectivamente, al llegar al final del ciclo, se incrementó el valor de n, pasa a valer 2, 2 es menor o igual que 5, hemos entrado de nuevo y nos encontramos ahora en esta situación, pidiéndonos el segundo valor. Vamos a darle un valor incorrecto, por ejemplo, menos 4. Menos 4 no superará la condición del filtro y nos volverá a pedir de nuevo un valor. ¿Qué valor? ¿Qué número de orden tendrá ese valor? Observe que n no ha cambiado de valor, seguimos en la segunda iteración. Por lo tanto, nos debería volver a pedir el valor número 2. Aquí lo tiene. Efectivamente, no hemos avanzado en el ciclo for, sino que seguimos dentro de la segunda iteración ejecutando este filtro. Si insistimos dándole valores incorrectos, observará que seguimos en la iteración número 2. Bueno, vamos a dejar ya esta iteración, le damos el valor 1, le damos ahora el valor 3, le damos el valor 4, le damos el valor 1 y vamos a ver si efectivamente está bien calculada la media. Observe cómo al final hemos introducido 5 valores, que serían 2, más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 1, 11, 11 entre 5, 2.2. Por lo tanto, el valor de la media estaría correctamente calculado y el programa ha terminado su ejecución como se esperaba. Vemos que en los ciclos controlados por contador se conoce o se puede conocer el número de iteraciones que se van a realizar. Por supuesto, eso depende del valor inicial, de la variable de control, del valor final y del valor del salto. Vamos a ver algún ejemplo. En el primer lugar, queremos imprimir los pares que hay en el intervalo menos 10, 10. Bien, la variable de control la hemos llamado candidato, le asignamos un valor inicial de menos 10. La condición es que mientras candidato sea menor o igual que 10, candidato más, con lo cual observará que candidato toma valores o va incrementando de 1 en 1. Si empezamos por menos 10 y va sumando de 1 en 1, en algún momento, por supuesto, superará el valor de 10 y terminará. Por lo tanto, los valores que toma son menos 10, menos 9, menos 8, puntos suspensivos, hasta 10. Eso significa que este programa realizará 21 iteraciones en la parte repetitiva. Otra cosa será el número de mensajes que muestre, pero eso ya es inherente o depende del problema. Lo que sí está claro es que va a realizar 21 iteraciones, por lo tanto 21 comprobaciones de si candidato módulo 2 es igual a 0. En este caso, pues téngalo en cuenta porque la siguiente versión va a realizar una tarea similar. En este caso, la variable de control se va a llamar par, empieza valiendo menos 10, se repite la parte iterativa mientras par sea menor o igual que 10, con lo cual observe que en principio tenemos la misma inicialización y la misma condición, pero ahora la variable de control se va a incrementar de 2 en 2. Aquí, y además en la parte interna, en este caso solamente hay una instrucción, por lo tanto no necesitamos llaves, simplemente se va a mostrar el valor de la variable par. Como la variable de control se incrementa de 2 en 2, el número de iteraciones se reduce notablemente. El resultado es exactamente el mismo que el anterior y evidentemente frente a 21 iteraciones conseguimos un resultado prácticamente en la mitad de iteraciones, un resultado similar y correcto. Así que observe cómo, pensando un poco mejor la solución, el resultado es correcto. Evidentemente, la solución segunda requiere una inicialización correcta de la variable de control. Si no fuera así, todo el resultado sería incorrecto. Para conocer cuántas iteraciones se van a producir en un ciclo for, recuerde que eso va a depender, por supuesto, del valor del incremento y de la condición. En este sencillo ejemplo, en el que incremento vale 1, suponiendo por supuesto que inicio es menor o igual que final, vemos que el número de iteraciones es diferente cuando la condición se evalúa con un menor o igual o cuando se evalúa con un menor. En el caso del menor o igual, por supuesto siempre empezando por 1, siempre que incremento sea 1, el número de iteraciones será final menos inicio más 1, y deberá tener en cuenta que el más 1 viene del menor o igual de la condición. Mientras que si en la condición estamos evaluando un menor, el número de iteraciones será final menos inicio.
Y ya para terminar, recuerde que utilizaremos los ciclos for cuando sepamos el número de iteraciones que se tienen que ejecutar.